Hola amigos y bienvenidos a otro programa de Espacio Arquitectura. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de la arquitectura en la pantalla grande. Es un tema que nos emociona mucho, que es muy amplio, entonces vamos a intentar no irnos tan lejos. Pero para poder hablar de esto, tenemos un invitado muy especial, mi maestro de arquitectura. Eric es maestro en arquitectura por la Universidad del Sur de California y licenciado en arquitectura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ha presentado proyectos de creación e investigación en espacios expositivos y congresos académicos en Los Ángeles, Ciudad de México y Guadalajara. Su área de especialidad yace en la intersección de arquitectura y medios, narrativa y tecnología. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de las Américas, Puebla. Pues, Eric, te damos la bienvenida. Muchísimas Buenas gracias por estar tardes. con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer. Bueno, pues como decíamos, el tema de hoy, arquitectura en la pantalla grande. Para empezar, me gustaría iniciar diciendo que creo que la relación cine-arquitectura es básicamente de la mano. Creo que hacer cine es hacer arquitectura, porque para hacer cine estás trabajando con el espacio. Una representación fílmica es una concepción de un espacio arquitectónico que está siendo habitado por los personajes que van a estar en tu película, ¿no? Ya sea en un escenario actual, tal vez del pasado, futurista, o inclusive como un escenario súper extraño en alguna película de ciencia ficción. Creo que hay muchos elementos que funcionan para las dos, o sea, para la arquitectura y para el cine. Esto de trabajar con el tiempo, que es lo que decíamos, se trabaja pues con la materialidad, o sea, saber cuánto dura un material o qué materiales se usaban en la época. O sea, si tú quieres hacer una película de antes, hay que hacer una investigación de cómo era la arquitectura de antes. Se trabaja con el ritmo, con la pausa, con la temporalidad. Entonces, creo que son cosas que ni siquiera podemos separar. Sí, de acuerdo. En lo que pensaba mientras hacías estas instancias en las que el lenguaje que se usa en una disciplina también tiene lugar en la otra, pues pensaba en qué es lo que es inevitable o las herramientas y materiales básicos en cualquiera de ambas disciplinas, y algo que parecía discordante al principio que estaba haciendo este repaso de la lista, que en el cine pues obviamente necesitas una cámara, ¿no? No hay cine sin cámara. Hay arquitectura sin cámara, pero ahí esa se me hace como la conexión difícil e interesante entre ambas disciplinas, porque pues si pensamos en la arquitectura como la entendemos ahora, la mayoría de las técnicas de las que nos servimos para hacer representaciones arquitectónicas son técnicas principalmente visuales. Incluso si nos ponemos a pensar en desde el Renacimiento especialmente, la perspectiva en términos de cómo concebimos el espacio, ahí se hace una pues homologación entre cámara y perspectiva, ¿no? Concebir en términos de perspectiva es casi entender el ojo humano como una cámara. Y eso también involucra bueno, más bien le asociamos un universo geométrico específico que comparten la mayoría del lenguaje, mucho del lenguaje del cine y el lenguaje arquitectónico por su parte. Como mencionas, la conexión entre arquitectura y cine, pues es que básicamente cuando muestras cine difícilmente vas a presentar espacios que no sean arquitectónicos, ¿no? Cuando quieres que el espectador se asocie con la historia que se está
presentando y por lo mismo, pues, pones una historia que esté inscrita en espacios arquitectónicos, que es donde el espectador hipotético se concibe, ¿no? Así es que por ahí creo que hay un par de ideas interesantes que permiten vincular una disciplina con la otra. Claro, yo por ahí en algún momento para la investigación para este capítulo decían que el recorrido que se hace durante una película es, haz de cuenta, el recorrido que tú haces en un espacio arquitectónico, sea una casa, sea un edificio, es algo muy parecido, ¿no? Como dices, desde la perspectiva del ojo humano, porque es una ventana, la pantalla, creo, en este caso, creo que es una ventana a otro mundo, ¿no? O sea, ya sea de cualquier película. Ajá. Y si piensas en términos de recorrido arquitectónico, nos preguntaríamos entonces cuál sería su equivalente en cine, ¿no? Porque eh, ahorita es como si estuviéramos en un espacio también cinematográfico, porque tenemos cámaras que muestran trozos de nuestras casas, justo ahorita, ¿no? Pero hablando pero no nos estamos moviendo, ¿no? Ahorita la información que reúne la atención es lo que estamos diciendo y tal vez algo del lenguaje facial, ¿no? El lenguaje corporal en la cara. Pero pensar en recorrido en cine, pues sería una toma un traveling, ¿no? O una plano secuencia que se le suele decir cuando la cámara navega por varias partes de una escenografía o un sitio, pues una locación ya preexistente, y establecer, pues, cómo la cámara se mueve por ahí, a qué cosas les va a enfocar la atención del espectador, eh, cómo se coordinan esos movimientos de la cámara con las interacciones entre los personajes. Y eso se vuelve algo muy, muy divertido cuando uno quiere migrar o hacer funcionar el término de recorrido arquitectónico adentro de cine, ¿no? Y pues es tal cual como un baile, así es que en ese sentido incluso se integra otra disciplina, esta serie de analogías, ¿no? Entre la arquitectura, el cine y cuestiones más del cuerpo, ¿no? Sí, cómo se expresa el cuerpo. Ahorita que hablas de, o sea, del recorrido, que también es, bueno, decimos que son disciplinas parecidas, que finalmente, o sea, creo que sí, como dices, en el cine, pues a fuerzas tiene que haber arquitectura, en la arquitectura forzosamente no tiene que haber cine. Pero lo que me parece interesante es como en la pantalla, o sea, la arquitectura es lo que ves, ¿no? Y es algo tangible que puedes tocar y que existe cuando tú estás viendo la fachada de un edificio, cuando lo estás recorriendo, ¿no? Y en el cine muchas veces nada es lo que parece, ¿no? Tú puedes pensar que te están haciendo ver el recorrido de cierta manera y lo que está pasando en el detrás de cámaras es algo completamente diferente. Y eso me parece muy padre, cómo te están dando una ilusión de algo que no es cierto, que es algo que no pasa en la arquitectura normalmente. Ahí la pregunta interesante sería, ¿hasta qué grado sucederían estas ilusiones o mentiras que vemos en cine? ¿Hasta qué grado suceden también en arquitectura? Eso es lo que se me hace interesante de esta cuestión. Por una parte, hay un término que ha sido usado para atender esta comparativa, es la del simulacro, o decir de make believe, ¿no? Mm, eh, y de ahí pues, me acuerdo de mi experiencia en Los Ángeles, que es una ciudad con una historia compartida entre cine y arquitectura, porque ha sido escenario de muchas producciones cinematográficas. Yo me acuerdo viviendo allá, haber caminado muchas veces entre producciones de cine, y luego verlo, por ejemplo, ver una película y luego darme cuenta que fue grabada en el departamento donde vivía. Eso me pasó. ¿En Eh, serio? Ajá. Estaba Wow. viendo el Club de la Pelea una vez allá en mi estudio pequeñitito de estudiante y
y la escena donde se supone que vive Marla, cuando sale de su departamento, el interior de su departamento era un set, pero cuando sale que deja el edificio, hay una toma como contrapicada que sale, ella sale bajando unas escaleras, sale, pero donde yo vivía era un hotel antes, el Hotel Bristol, así es que vi eso en la pantalla, es que se siente muy extraño. Pero bueno, eso es otro tema. Volviendo a este asunto de ocasiones en que en arquitectura suceden estas ilusiones, es mucho de lo que se hablaba en los 70s con lo de la posmodernidad, que lo que decían Venturi y compañía era que un edificio a partir del vernacular americano, como le decían ellos, era o un pato o una caja decorada, ¿no? La idea de la caja decorada es más o menos como la influencia de pues, las técnicas cinematográficas de vuelta a la ciudad. Es extraño, ¿no? Como la arquitectura podemos decir que a partir del Renacimiento engendra la técnica que más adelante se convertirá en el cine a través de la transición de la perspectiva a la cámara, pero después el cine le devuelve a la arquitectura este asunto de la caja decorada, ¿no? Que es como una escenografía. Y pues eso es en Venturi, pero lo podemos ver mucho más en eventos mucho más recientes o más cercanos, como pues casi cualquier tienda es un ejercicio medio escenográfico, ¿no? Donde la atención del consumidor potencial es el motivo de es el parámetro que determina la forma de tomar decisiones. O sea, me suena casi como que un set de grabaciones como arquitectura falsa para gente falsa, bueno, o sea, que no existe, ¿no? Para estos personajes que finalmente no son gente real. Entonces, el espacio que habitan, pues tampoco lo es. Sí, y ahí lo que se me hace interesante es algo que recupero constantemente cuando hablo de las mentiras. Ah, y ahí entra el asunto de pues, la relación entre, o más bien, o qué hace la arquitectura dentro de las artes. Si ya la estamos poniendo en contacto con el cine, yo podría decir que casi cualquier forma de expresión artística usa una mentira para decir una verdad. O sea, O, perdón, perdón, pero los, de igual, venga. perdón. Bueno, para complementar el discurso, pues se podría decir como la arquitectura, como cualquier arte, tiene también esta capacidad de crear emociones, ¿no? O sea, retomando un poquito el discurso de antes de los recorridos. Yo, por ejemplo, me imagino una película en particular, The Shining, donde está el niño dándose vuelta en esos recorridos angustos, ¿no? Entonces, retomar el cine, retomar esa arte y utilizar la arquitectura, utilizar esos espacios para darte como esas sensaciones, esas emociones, esa ansiedad que te da ese niño a la hora de darse esas vueltas, de ver las gemelas, por ejemplo, utilizar la misma geometría del hotel o las mismas tomas para generar diferentes tipos de emociones. Ok, entonces hay que analizar esa escena de The Shining como para tratar de vincularla con la idea de recorrido arquitectónico. Bueno, recorrido arquitectónico es uno de los elementos que componen esa secuencia de The Shining, ¿no? La planta del hotel es, o por lo menos el recorrido que hace Danny en el hotel es medio laberíntico. Así es que ahí está empleando algo arquitectónico Kubrick para generar esta escena, ¿no? La escena culmina con susto, es con esa impresión emocional. Cuando ves a las gemelas te asustas, pero ¿qué más pasa? Hay sonido ahí. El triciclo de Danny a veces va sobre tapetes y a veces la va sobre moquette. madera o algo así. Así es que es una alternancia entre un sonido medio apagado y uno más alto.
hay música de suspenso. Tal vez también hay montaje alterno entre lo que está haciendo Dani y otras cosas que están pasando en el hotel. Ahora, cosas de montaje alterno, ahí es donde... Y la música, por ejemplo, bueno, y la aparición de entidades no humanas o de otro tiempo, es algo que no sé cómo se lograría en la arquitectura, aunque también es parte interesante de la conversación. Pero por lo menos el recorrido arquitectónico y la acústica sí sucede, La ¿no? materialidad, igual, Ujú. la moquette, la madera, Ajá, la, así es que no es solamente el movimiento, ¿no? No solamente cómo se mueve el cuerpo en el espacio, sino el contacto, ¿no? Cómo son las situaciones de contacto. Eso también me recuerda mucho a otra película famosa, ¿no? De Kill Bill de Tarantino. órale. Cuando hay, ¿Cuál de las tres? De las dos, perdón. pues yo creo que fue la primera. Una de las enemigas de la novia aparece como enfermera. La novia está en un cuarto de hospital, herida, y va esa enfermera a matarla. Creo que es Y, la primera. y ahí suena una cancioncita que se hizo muy famosa, que es como un silbidito. Este, pero el tempo de esa música lo va marcando los pasos entaconados de la enfermera, lo cual le da mucha gracia a ese otro recorrido, ¿no? Que es moverse por un pasillo. O sea, ahí la parte arquitectónica es de la menor importancia, pues es un pasillo que tanto importa. Más bien ahí lo que pasa es que crece este suspenso de que una mujer va a matar a otra, ¿no? Igual, entonces, combinar, o bueno, retomando lo que estaba diciendo antes, ¿no? El utilizo de esas emociones, ambos en arquitectura y cinema. Cada quien tiene sus herramientas, sus armas. A lo mejor el cine tiene la música o la misma suspense, él utilizó la tomas y la arquitectura tiene calidades espaciales, a lo mejor iluminación. Entonces aquí regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, arquitectura y cinema reconocidos como artes para crear emociones. Igual otro punto padre podría ser el cinema utilizado como herramienta por parte de arquitectura para experimentar, ¿no? Pues me imagino, por ejemplo, esas películas de ciencia ficción donde se ve una arquitectura que no existe, entonces experimentar espacios nuevos. O, no sé, por ejemplo, me viene a la mente la película de Metrópolis de Fritz Lang, una película, bueno, vieja, postmoderna, pero donde se ve ahí como la imaginación del hombre, del ser humano, en ver una arquitectura futurística. Entonces, imaginarnos cómo podría ser la arquitectura. Y que ahorita, por ejemplo, se ve un poco de esa arquitectura, o sea, de ese urbanismo aplicados, por ejemplo, a la ciudad de Nueva York o las grandes metrópolis a lo largo del mundo. Entonces, a lo mejor, ¿qué quieres decir sobre ese punto? Sí, ahí también hay otro tema. Eh, no sé qué relación pudo haber habido entre la producción de Metrópolis y el... Porque a mí a la ciudad en la que más me hace pensar las primeras tomas como más abiertas de la película, donde te ponen te ubican en una ciudad, me parecen muy evocadoras de las aspiraciones de Nueva York a principios del siglo pasado, casi. Eh, y recuerdo en clases de contemporánea mostrar algunas imágenes de las que ah, habla Rem Koolhaas en el Delirious New York, donde hay pues el nivel de superficie por donde normalmente andan los coches y los peatones, pero en esos dibujos de primera mitad del siglo XX también había como un segundo piso urbano, ¿no? Como a los 10 pisos de altura de ciertos rascacielos, y luego el rascacielos sigue creciendo y, no sé, tal vez más adelante hay un puente que conecta un edificio con otro, ¿no? Ese asunto como de redes
de transporte, básicamente separadas del suelo. Es algo que creo que aparece ahí en Metrópolis. Y no sé si hayan usado una especie de consultor arquitectónico para la producción de esas escenas, por lo menos. Sé de otros casos, por ejemplo, hablando de arquitectura en cine de ciencia ficción, Blade Runner, la de los que 80s. El 86, creo. Pues ahí sé de a quienes acudieron los de la producción como consultores arquitectónicos. Era un colectivo de arquitectos, fotógrafos, profesores, investigadores, etcétera, de Los Ángeles, que se llamaban Environmental Communications. Y pues arquitectos de formación, y ahí trabajaron como consultores en una producción cinematográfica. Y si te fijas en esa película, pues hay varios monumentos famosos de Los Ángeles, como hay una casa, le dicen como la casa Maya de Frank Lloyd Wright, que mandó a hacer unos, pues como ladrillos específicos con un diseño muy, pues parece medio deco, pero no sé por qué le dicen la Casa Maya, porque también tiene esculturas, no sé, no me acuerdo, pero le dicen la Casa Maya y ahí es donde vive este Deckard. Otros edificios medio históricos, el edificio Bradbury, y la idea de pues, coches voladores o inflables que hacen publicidad desde el cielo. Y ya conociendo las inquietudes de estos señores de Environmental Communications, que pues hacían eso, fotografiaban mucho de la obra de Wright en Los Ángeles, y alguna vez se subieron al globo Goodyear para tomar imágenes de las ciudades de arriba y así. Ahí ves como relación entre la práctica de investigación de algunos arquitectos y su posible aplicación en cine, ¿no? Esa es otra cosa divertida. Sí, sí. Algo que me parece como muy importante de lo que decías de que se usa una mentira para contar una verdad. Bueno, o sea, creo que también se usan elementos para contar una historia, ¿no? Y que todas estas películas que te das cuenta, a lo mejor no cuando las ves, hay que procesarlas, hay que analizarlas, pero que tienen todos estos elementos arquitectónicos como un significado más allá, como simbologías, como metáforas, a mí me parece muy cool, o sea, que usen un elemento arquitectónico como una forma de lenguaje. Por ejemplo, la película de Parasite, en el que se habla muchísimo de todos estos elementos que se usaron, empezando, bueno, para empezar, la trama de la película habla de clases sociales, de ricos contra pobres. Entonces, como el director usa, bajar en el cine, bajar escaleras, bajar una colina, bajar, o sea, siempre va a representar algo negativo. Entonces, por eso, la familia más pobre viven hasta en un subsótano, ¿no? Y esta familia súper rica viven acá como en las partes más altas de la ciudad, en una casa muy bonita, muy minimalista. También estaba leyendo, yo no me había dado cuenta en la película, que durante toda la película se usan líneas arquitectónicas para separar a los personajes de diferentes clases sociales. Entonces, es una puerta, la línea de una ventana, la línea del refrigerador, toda la película permanecen separados por todos estos elementos arquitectónicos. Sí, en ese sentido pueden tomar incluso el mismo ver películas como una forma de enriquecer su sensibilidad espacial, ¿no? Si ahí hay ya una voluntad que dispone las formas en favor de contar una historia, al ver películas se van incrementando su sensibilidad a esto.
Y eso mismo puede ser aplicado en la producción arquitectónica, eso se me hace muy, muy relevante. Ahorita que dices eso, también en la película de Inception, Ajá. o sea, es la idea de que, o sea, se puede entrar en un sueño dentro de otro sueño y ellos necesitan un arquitecto que diseñe un sueño, ¿no? Algo así como un creador de videojuegos que está creando un nivel, digamos, ¿no? O sea, tú eres el que tiene que armar. Y entonces el arquitecta que ellos contratan empieza a crear esta como serie de laberintos y empieza a jugar con el espacio donde hay puertas de vidrio gigantes en medio de la nada y también hay una referencia a las escaleras infinitas en la película, cosas que a lo mejor no podemos crear ahorita, pero o sea, las podemos imaginarnos, universos enteros, pues como Star Wars, como todas esas películas. Creo que es eso de Inception sería como el sueño de cada arquitecto, ¿no? Estar ahí, crearte todo, lo que sea. O sea, un espacio blanco y creas todo. Sí, esa yo creo que es de las metáforas más felices que el cine reciente ha hecho con la imagen del arquitecto. Por ahí hay un documental de Bjarke Ingels en Netflix, donde habla de esa escena, ¿no? Que es como si fuera su himno arquitectónico, por así decirlo, ¿no? Esa secuencia de Inception. Y aquí lo interesante, o hablando otra vez como de diferencias, ¿no? Entre las disciplinas, por ejemplo, hablamos de la necesidad o falta de necesidad de una ausencia de necesidad de una cámara entre una disciplina y otra, ¿no? Que para una es fundamental y para otra no. Otra diferencia importante, porque pues, además de encontrar las similitudes, también vale la pena encontrar las diferencias, es cómo entendemos narrativa en cine y en arquitectura, porque pues en cine el resultado convencionalmente en el cine como lo entendemos va a ser lineal. La secuencia de escenas siempre las vas a poder reproducir de tal o cual manera y es la definitiva, ¿no? A menos de que ya haya alguna idea extraña de escoge tu propia aventura que pues rara vez pasa, ¿no? O varias cortes de la misma película, que precisamente pasó con Blade Runner, que dan una idea distinta de final, pero a lo que voy es que en arquitectura rara vez hay una sola historia, ¿no? Piensa en algún edificio cuya configuración refleje el contar una sola historia. Lo más que se me ocurre, aunque no sea una sola historia, sino un conjunto muy específico de historias, es cuando se asocia con tal o cual, pues es la idea de función. Un salón va a suceder la historia de que sucede una clase ahí, ¿no? Una iglesia también, ¿no? Tal vez más que la idea de función, tal vez es la idea de tipología arquitectónica, como la relación entre tipología y narrativa, pero finalmente siempre hay variaciones del guión establecido por el arquitecto. Y algo que me recuerda a esto mismo que constantemente recuento en mis clases es, pues otra vez volviendo a Kohlhaas, él se dice que empezó como periodista y como escritor de guiones de cine porno entre el cine, pero bueno, cine al fin y al cabo. Y que cuando migró a arquitectura, lo que le interesaba de la disciplina es que podrías pensar que el diseño arquitectónico te permite escribir el guión de la realidad, ¿no? Esa idea se me hace muy bonita también. Que pues también está un poco asociado a esta idea de Inception, ¿no? Si el arquitecto puede configurar mundos, puede, si no determinar, por lo menos como moderar o modular o incidir en cómo las interacciones entre la gente, cómo las historias que suceden en la ciudad son estructuradas, y eso se me hace fascinante. He tenido la práctica de repente de caminar solo por la ciudad, eso me ha gustado. O con audífonos, precisamente, tal vez
como sentirte que estás dentro de una película, te pones audífonos, ahí tienes el soundtrack y dejas que el lugar en el que estás te hable, ¿no? Eso es muy, muy divertido. Especialmente en lugares nuevos o, pues poner atención en lo que te rodea. También ahí por eso mismo en los primeros semestres me gusta mucho hablar de una idea de unos, pues, artistas, pensadores franceses de los años 60 que se llamaban los situacionistas, que era la idea de la deriva, de dejarte suelto por la ciudad sin rumbo fijo, solamente, pues, ¿cuál sería la palabra? Siendo testigo de lo que hay, de cómo es la ciudad y cayendo en cuenta de qué historia cuenta, ¿no? Eso se me hace una idea muy, muy rica también. Y además, no tanto como diferencia ni como similitud, más bien como una parte de la relación, cómo hay espacios que se han hecho, o sea, que el cine ha llevado espacios a ser más reconocidos y viceversa. Pues a mí, por ejemplo, cuando yo viví en Nueva York, lo que me pasaba era como, es que eso yo lo vi en el cine, yo lo vi en las películas y el estar ahí era una sensación muy extraña, muy padre y que finalmente creo que hay muchos lugares que se han hecho famosos por el cine, ¿no? Por las películas, en Central Park, en Times Square, o sea, como... Sí, eso es bien raro, ¿no? Y tiene mucho que ver con la popularidad de tales o cuales obras cinematográficas. O sea, es la popularidad, un espacio se vuelve popular por su representación cinematográfica. O sea, antes de haber estado en el cine, mucha gente ya había estado en ese lugar real, pero tal vez más gente lo visita por la ilusión, por su uso ilusorio en el cine. A eso más o menos es a lo que se refería John Baudrillard cuando hablaba de la hiperrealidad, que es otra idea cercana a esto del make-believe, las ilusiones y el simulacro, etc. Un espacio hiperreal es un espacio que la simulación de sí mismo pareciera tener más realidad que el lugar antes de haber sido representado. Claro, como por ejemplo, o sea, lo que me refería como en viceversa es como si te ponen el set de Friends, o sea, creo que todos lo reconoceríamos, ¿no? Y hay muchos elementos, o sea, pero finalmente pues es eso, es un set, ¿no? No es, no sé si se podría denominar como arquitectura. De verdad, a mí algo que me pasa mucho viendo series es como, quiero ver qué hay en esa parte que nunca sacan, quiero saber cómo está, quiero saber qué hay de esta parte en la que no están grabando, o sea, que nunca graban hacia acá. Pero pues finalmente pues nunca lo El vas a otro ver. lado de la cámara. Y por ejemplo, creo que Central Park existe, o bueno, o sea, no sé si estaba inspirado o lo abrieron después de la serie, me parece. Entonces ya es un lugar al que todos quieren ir. También existe el bar en el que está basado el bar de How I Met Your Mother. También puedes ir a visitarlo y entonces es como, pues esta fusión, ¿no? Entre de llevar de la pantalla a la realidad y te permite pues, atravesar esa ventana de la pantalla. Pues también el lado contrario, ¿no? O sea, espacios urbanos arquitectónicos ya famosos, a lo mejor espacios históricos, lugares históricos, que el cine elige para crear sus películas. Y a lo mejor las mismas películas se vuelvan famosos para ese tipo de espacio. No sé, por ejemplo, me vienen en mente las últimas películas de James Bond, donde no solo se graba a lo mejor en Inglaterra, pero se hace un recorrido de lo que son los espacios más ricos a nivel cultural histórico de Europa, la misma Roma, Florencia y varios espacios. Para igual Mission Impossible, la última que la han girado en París. Entonces, utilizar o crear tomas de acciones en las mismas calles de París. Entonces, que la película se vuelva famosa por el espacio en donde se hace, no que el espacio se vuelva famoso por la película. Eso también podría ser otro punto.
Y ahí tiene mucho que ver con la historia que cuentan esas películas, ¿no? En ambos casos se trata de agentes como sobrehumanos, gente que están más allá de la ley, ¿no? Que tiene licencia para matar. Sí, Y pues como ahí lo que hacen, la función de esas ciudades en esas películas es eh, mostrar evidencia del rango de su poder, ¿no? En dónde pueden ejercer su ser sobrehumano. No, pues en París, en Roma, en Hong el Kong, en simbolismo Tokio. de la ciudad. Ajá, y también es una cuestión de interacción entre pues el cuerpo de este agente y dónde hace sus, pues sus dagas o sus lo que sea, ¿no? Ah, pero ahí me gustaría también como retomar la contraparte de esto, como para igual, entre similitudes y buscar lo opuesto, ¿no? Las diferencias. Ahorita están hablando de casos en los que ya sea por la fama inherente de la locación o por la fama que le dio la producción cinematográfica, ciertos lugares se vuelven eh, más y más importantes, ciertos lugares se vuelven importantes o los personajes ganan su fuerza de ser vistos haciendo sus cosas en estos lugares. Um, y aquí pues en lo que me hace pensar es en el concepto más o menos opuesto. Si estoy pensando en términos como de cuáles serían las contrapartes de estas dinámicas. Y ahorita lo que me pongo a pensar es en esta idea de experiencia, ¿no? Si este asunto de lo hiperreal es como la dinámica del simulacro y de inscribir tus experiencias en esta idea de lo genérico, si te acuerdas, Renata, de arquitectura contemporánea, el cine es como un recuerdo genérico. Si a partir de finales del siglo XX se habla de una ciudad genérica donde cada ciudad es igual a la otra, lo que me parece que pasa cuando nos acordamos de las mismas películas es como si algo sobre nuestros recuerdos se estuviera haciendo así, ¿no? Ah, y ahí pues yo quisiera rescatar esta idea de la experiencia de um, ponerle la contraparte a ver lo que esas cámaras tan famosas han grabado, ya sea en Friends o en James Bond, que son las dos dinámicas opuestas, con lo que tu propio cuerpo percibe, ¿no? ¿Qué puedes hacer con ello? Si ver cine puede alimentar tu capacidad o tu habilidad de expresarte espacial, material, temporalmente, uh, ¿qué puedes hacer por el otro lado? Y esto se integra a otro asunto, ¿no? Que los directores que han hecho estos trabajos o la gente que ha trabajado en el cine, en la televisión para hacer estos productos que son tan famosos, pues antes de producirlos, primero se expusieron a la influencia de otras obras cinematográficas, ¿no? Es como una dinámica también entre percibir y producir, ¿no? Entre lo pasivo de percibir y lo activo de producir tus propias obras. Pues lo mismo en arquitectura, recuperar la parte pasiva, por decirlo así, de la arquitectura, que es pues simplemente poner la atención al lugar que te rodea o cuando te estás moviendo, cuando recorres un lugar que no conocías. Eh, la educación del arquitecto no solamente está en los ensayos que has hecho de producir proyectos arquitectónicos, sino qué tanta atención le dedicas a los espacios que te rodean para enriquecer pues, tu acervo de herramientas cuando toque producir, ¿no? Eso es lo que me gustaría sugerir como una contraparte productiva finalmente de estas relaciones que les interesan entre arquitectura y cine. Me parecía, me encanta lo que dices. Y yo creo que sí, o sea, que ver cine sí enriquece la mirada del arquitecto, ¿no? Y pues que muchas veces deberíamos de hacer ese ejercicio de, de crear cosas, a lo mejor sin estar pensando en todas
las reglas, ya sea de física, de vez en cuando soltarse tantito y a lo mejor salen cosas, porque muchas veces solitos siento que nos vamos como cerrando, como que te vas metiendo en una cajita porque es que esto no se va a poder, porque así, esto va a estar muy complicado, va a estar muy difícil. Entonces muchas veces terminamos con algo mucho más simple de lo que queríamos, con lo que habíamos empezado. Entonces creo que ver películas, o sea, no cualquier película, pero sí podría jugar una parte importante. Sí, finalmente está establecida la relación entre una cosa y otra. Tal vez algo que debería ser mencionado al hablar de arquitectura y cine. Hay otra cosa que está entre las dos. Y con esto, ¿a qué me refiero? Podría decir, bueno, en antropología se suele usar una manera de catalogar la vida de las civilizaciones entre periodos preclásico, clásico y posclásico. Pero asimismo se puede usar estas categorías en las disciplinas, yo diría, porque con el desarrollo técnico pareciera que unas disciplinas, bueno, queda claro que unas disciplinas son más antiguas y otras más nuevas que otras. Y hay relaciones entre ellas, que es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entre arquitectura y cine. Desde hace mucho estamos, yo diría, en el periodo posclásico de la arquitectura. Su periodo clásico es el tiempo de las catedrales, ¿no? En nuestros tiempos, pues rara vez una obra arquitectónica va a ser una obra definitiva de cómo piensa la sociedad a la que le da servicio. Pero en la época de las catedrales, la historia de esa comunidad está escrita en la catedral, ¿no? Después vino la imprenta y las historias de las sociedades estaban más bien escritas en los libros. Por su parte, y eso a partir de la prensa de Gutenberg, ¿no? De la posibilidad de reproducir miles y miles de copias de una misma obra y distribuirlas por todos lados, es algo en lo que le ganó la técnica del libro a la técnica de la construcción de edificios. Pero el cine luego le ganó al libro, y yo diría que el cine ya está también en su etapa posclásica, porque las computadoras y las pantallas, no la pantalla grande, sino pues la pantalla chiquitita es la que parece estarle ganando, comiendo el mandado, ¿no? al cine de pantalla grande. La mayoría de la historia del cine está escrita pues en película de 35 milímetros, inflamable, y ya nada se hace en eso, ¿no? Ya todo es digital, y por eso ni siquiera es un argumento mío, es un libro de un señor que se llama John David Ebert, que habla sobre esa transición del cine a su etapa postclásica, y que se ve incluso hasta pues en el rango de calidad del cine que se hace hoy con respecto a lo que hacía. Según Ebert, el cine clásico es entre los 60s y los 80s, 90s. Pero pues a ver qué nos toca, ¿no? A ver, me gustaría concluir diciendo eso. Como estás comentando tú, Eric, que sea libro, que sea cinema, que sea video, que sea animación, de todas formas sigue siendo una herramienta para expresar aún más conceptos arquitectónicos que a lo mejor no se puedan expresar de manera visual, que sean sociales, que sean simbólicos, que sean políticos. El cinema o el arte del cinema ayuda a la arquitectura a transmitir esos valores, trámites, historias, que sean cómicas, dramáticas, de ciencia ficción. Igual como decía Renata, que el cinema sea como esa válvula de creación donde yo creo que no exista buena regista que no utilice la arquitectura para hacer una película. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, un regista que ahorita me está gustando mucho, captó mi atención, es Christopher Nolan. Y Christopher Nolan en todas sus películas
hace un buen uso de arquitectura. O sea, hago, por ejemplo, el ejemplo de las películas de Batman. Igual la más famosa es la de donde está el Guasón, Joker. Y utilizo esas tomas, esos espacios, el mismo espacio donde el Batman, ese espacio que se encuentra bajo tierra, donde tiene su laboratorio, sus herramientas de investigación. Es un espacio arquitectónico increíble, o sea que saca algunas emociones que a lo mejor no se pueden, no se crean en otro tipo de espacios. O a lo mejor en la última película de Batman, donde se encuentra en esa prisión bajo tierra, entonces el utilizo de ese hueco, de esa excavación como el héroe que renace y sale y va y salva la ciudad. Entonces, me parece que es una buena conclusión para la arquitectura de la pantalla grande. Pues simplemente enfatizar en las posibilidades de desarrollo de sus capacidades como arquitecto, aunque estén frente a una pantalla aparentemente de forma pasiva, hasta ahí hay oportunidades de desarrollo, ¿no? Con eso yo cerraría mis contribuciones a esta bonita plática. Hasta aquí fue el capítulo de hoy. Eric, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que se tocaron conclusiones muy padres, que se habló de muchas cosas muy interesantes. Me gustaría que tuviéramos más tiempo. Es un tema muy amplio y creo que podremos quedarnos aquí todo el día. Esto fue Espacio Arquitectura. Muchas gracias.